Ella fue traicionada, abandonada embarazada y dejada sola con 2 hijas. El hombre que prometió quedarse simplemente se fue sin mirar atrás, sin siquiera querer saber del hijo que ella llevaba en el vientre. Días después, estaba allí, de pie frente a un rancho en ruinas, sin casa, sin ayuda y sin nadie. Parecía el final. Pero lo que ese hombre jamás imaginó es que al irse, también estaba dejando atrás el mayor secreto de ese lugar. Y fue exactamente ahí donde ella pensó que lo había perdido todo, que su vida empezó a cambiar. Ahora dime, ¿te quedarías en un lugar así después de ser traicionada y abandonada embarazada? Escribe en los comentarios, ¿me quedaría o me iría? Porque lo que ella descubrió en ese rancho, nadie estaba preparado. Ezequiel Fuentes no tuvo la decencia de bajar la mirada mientras extendía aquel papel amarillento con la frialdad de quien liquida una cuenta pendiente en una tienda de abastos. Consuelo Vargas sintió que el mundo se detenía bajo sus pies cansados, mientras sus 2 hijas se aferraban a los pliegues de su vestido como si el algodón desgarrado fuera el único refugio seguro en ese desierto de hombres crueles. En aquel año de 1923, en los llanos de Zacatecas, la palabra de un apellido con peso valía mucho más que 8 años de entrega, sudor y cuidado doméstico. Le daban apenas 8 días para desocupar la que había sido su casa, sin importar que su vientre pesara ya como una promesa cargada de incertidumbre bajo el sol inclemente del norte. El silencio que siguió a la partida de sus cuñados fue más denso que el polvo que levantaban los caballos al alejarse velozmente por el camino real. Consuelo miró sus propias manos, nudosas y marcadas por el trabajo diario, y comprendió finalmente que la lealtad era una moneda que Aurelio nunca supo acuñar en su corazón de barro. No había rastro de llanto en sus ojos, pues las lágrimas se habían evaporado semanas atrás, cuando encontró aquella carta perfumada, escondida en el forro del sombrero de su marido, ese hombre de palabras dulces que terminó siendo solo ceniza al viento. Ahora, con la orden de expulsión firmada y el honor pisoteado por los suyos, la mujer debía decidir entre hundirse en la miseria o caminar hacia el olvido que le ofrecía el horizonte. La traición de Aurelio no había llegado con el estruendo de un rayo, sino con la sutil ponzoña de una indiferencia que se fue instalando en los rincones de la alcoba. Consuelo recordaba la letra redonda y pretenciosa de Dolores Ibarra, la hija del comisario, quien en un trozo de papel reclamaba un amor eterno que no le pertenecía por derecho, pero que había comprado con juventud y malicia. Aquella mañana de marzo, al leer las líneas que deshacían su matrimonio, Consuelo no gritó. Simplemente sintió cómo algo vital se rompía dentro de su pecho, con un crujido seco y definitivo. Esperó a su marido con la verdad sobre la mesa de pino, pero él, lejos de buscar el perdón o la enmienda, eligió el camino del cobarde y huyó sin siquiera mirar el bulto creciente de su hijo no nacido. Esperanza, de apenas 6 años, observaba a su madre con una madurez que ningún niño de su edad debería poseer, intentando descifrar el destino en el rostro endurecido de Consuelo. A su lado, la pequeña Rosario lloriqueaba por el calor sofocante, ajena al hecho de que ya no tenían un techo donde guarecerse de la tormenta social que se avecinaba en el pueblo. La familia Fuentes era dueña de las tierras, del ganado y hasta de la voluntad de los jueces, por lo que apelar a la justicia era un ejercicio inútil para una mujer sola. La casa donde habían crecido sus hijas era ahora un recordatorio doloroso de una felicidad que resultó ser una fachada de adobe bien pintada, pero con cimientos de pura mentira y engaño. Doña Presentación, la anciana que vendía remedios y hierbas en el mercado polvoriento, fue la única que se acercó con un gesto que no apestaba a lástima o a juicio moral. Mientras los demás vecinos cruzaban la calle para evitar el contacto con la mujer abandonada, la vieja herbolaria le habló de un rancho abandonado a 4 leguas al norte, cerca del Cerro del Camaleón. Era una propiedad que nadie quería tocar, un sitio marcado por historias de aparecidos y desgracias
que habían alejado a los hombres más valientes durante más de 2 décadas de abandono. Sin embargo, para Consuelo, la posibilidad de un techo, por más ruinoso que fuera, pesaba más que las supersticiones de un pueblo que ya la había condenado al ostracismo más absoluto. El viaje hacia la nueva propiedad comenzó bajo un cielo que parecía una amenaza constante de lluvia que nunca terminaba de caer para aliviar la tierra reseca. Cargando a Rosario en la cadera y tirando de una mula vieja que apenas podía con los pocos trastes de cocina permitidos, Consuelo dejó atrás la civilización que la había traicionado. Esperanza caminaba con paso firme, imitando la determinación de su madre, aunque sus ojos buscaban constantemente una señal de arrepentimiento en el camino que dejaban atrás. No hubo despedidas, ni pañuelos blancos agitándose en la distancia. Solo el zumbido de las chicharras y el crujir de la hojarasca bajo los cascos del animal que los conducía hacia lo desconocido, lejos del veneno de los hombres. Al llegar al rancho, la estampa era la de un desahucio que el tiempo había intentado ocultar bajo capas de maleza y olvido persistente. La casa principal mantenía sus paredes de adobe en pie por puro milagro, con un techo de vigas grises que parecían costillas expuestas de un animal prehistórico muerto hace siglos. Consuelo bajó a la niña y se quedó inmóvil frente a la puerta de madera, la cual colgaba de una sola bisagra oxidada que gemía con cada racha de viento que bajaba del cerro. El aire allí tenía una cualidad distinta, una densidad que no provenía de la humedad, sino de un silencio que parecía estar observándola desde las ventanas vacías que daban a la nada. La tierra alrededor de la construcción estaba partida por grietas profundas que semejaban cicatrices abiertas en el rostro de un gigante dormido bajo el polvo de Zacatecas. A pesar de la desolación evidente, Consuelo notó que el pozo trasero todavía conservaba un rastro de humedad, una esperanza líquida que podría mantenerlos vivos si lograba limpiar los escombros acumulados. No había rastro de ganado, ni de cultivos recientes, solo el rastro de una vida que se detuvo bruscamente un día cualquiera de 1901, según los rumores que corrían en voz baja. La mujer se ajustó el rebozo, sintió la patada vigorosa de su hijo en el vientre y supo que a partir de ese momento el miedo era un lujo que su situación no le permitía. Esa primera noche, el frío del desierto se coló por las rendijas de las paredes, obligando a las 3 mujeres a dormir amontonadas sobre una única cobija en el suelo de tierra. Consuelo no pudo conciliar el sueño, atenta a cada crujido de las maderas viejas y al susurro constante del viento que parecía pronunciar palabras ininteligibles entre los adobes. Fue entonces cuando escuchó el primer sonido extraño, un golpe sordo y rítmico, como si alguien estuviera golpeando la tierra desde las profundidades con una paciencia infinita y monótona. No era el galope de un animal, ni el roce de una rama, sino algo que venía del corazón mismo de la casa, reclamando una atención que nadie le había prestado en años. Al amanecer, la luz grisácea reveló un detalle que el cansancio del día anterior le había impedido notar en el rincón más alejado de la estancia principal. En el suelo de tierra apisonada había un rectángulo de coloración ligeramente distinta, donde el polvo no se asentaba de la misma manera que en el resto del cuarto. Consuelo se acercó con cautela, sintiendo que la temperatura del aire descendía unos grados al aproximarse a ese punto específico de la habitación. Con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, comprendió que el rancho que todos evitaban no estaba vacío por falta de habitantes vivos, sino porque guardaba algo que la tierra se negaba a terminar de tragar por completo. La mañana siguiente no trajo alivio, sino la urgencia de convertir aquel pedazo de tierra árida en algo que pudiera alimentar a 3 bocas y media. Consuelo se amarró el rebozo con fuerza, ignorando el tirón persistente en su espalda baja que le recordaba la inmediatez de su estado avanzado. Con una azada vieja que encontró en el barracón de los fondos, comenzó a golpear la tierra endurecida por el sol y el olvido, levantando nubes de polvo que se pegaban a su piel sudorosa. Cada movimiento era un reclamo silencioso,
contra la injusticia que la había arrojado a ese rincón del mundo, una forma de convertir su rabia en un surco donde la vida pudiera, al menos, intentar brotar de nuevo entre las piedras. Esperanza ayudaba a su madre con una diligencia silenciosa que resultaba casi dolorosa de observar en una niña de apenas 6 años. Cargaba pequeñas cubetas de agua desde el pozo, con los labios apretados y la mirada fija en el suelo, como si temiera que el cielo se desplomara si levantaba la vista hacia la inmensidad del llano. Mientras tanto, la pequeña Rosario pasaba largos minutos inmóvil frente al rectángulo de tierra oscura en el interior de la casa, con la cabeza ladeada en una actitud de escucha profunda y perturbadora. «Mamá, aquí abajo alguien tiene mucho frío y no puede dormir», susurró la pequeña una tarde, con una voz tan plana y desprovista de miedo que a Consuelo se le heló el aliento por un instante eterno. Fue al 10º día cuando una figura delgada y encorvada apareció en el umbral de la propiedad, recortándose contra el sol del mediodía como un presagio antiguo del desierto. Era Nicolasa, la única vecina que habitaba en kilómetros a la redonda, una mujer de piel curtida y ojos que habían visto pasar demasiadas lunas sobre el Cerro del Camaleón. Traía consigo un jarro de atole caliente, un gesto de humanidad que en ese desierto de soledad absoluta valía más que cualquier moneda de oro. Se quedó de pie, observando a Consuelo con una mezcla de respeto y una advertencia que no necesitaba palabras para ser comprendida por quien ya conocía bien el peso del abandono y la traición. La anciana se sentó en un tronco seco, compartiendo el alimento con las niñas, mientras sus ojos escudriñaban cada rincón de la casa remendada recientemente con barro fresco. Le confesó a Consuelo que durante 20 años nadie había logrado resistir más de 3 noches en aquel rancho, pues el silencio de la zona solía expulsar a los invasores con una fuerza invisible y constante. «Este lugar no tiene fantasmas, niña. Lo que tiene es una deuda que nadie ha querido pagar», murmuró Nicolasa con una voz que sonaba como el roce de 2 piedras secas bajo el sol. Consuelo escuchó en silencio, sintiendo que la historia del lugar empezaba a enredarse con su propia desgracia personal. Según el relato de la vieja, el rancho perteneció en 1901 a un hombre honrado llamado Rodrigo Montoya Vega, un arriero que había logrado prosperar con base en un esfuerzo genuino. Rodrigo no solo poseía la humilde casa, sino documentos legítimos que acreditaban su propiedad sobre varias parcelas valiosas que despertaban la envidia de los poderosos de la región zacatecana. Tenía una familia que amaba y un futuro que parecía asegurado, hasta que la codicia de un hombre con apellido de Peso decidió que aquello era demasiado para un simple trabajador. Fue entonces cuando la oscuridad se instaló definitivamente en estas tierras, marcando el inicio de una tragedia que el tiempo no ha borrado. El culpable de aquel atropello histórico fue don Próspero Lagunes, un cacique que gobernaba la zona con una mano de hierro y una ambición que no conocía límites morales conocidos. Lagunes intentó comprar las tierras por una miseria, pero Rodrigo se mantuvo firme, confiando en que la ley y sus documentos lo protegerían de la prepotencia señorial de la época. Sin embargo, una noche de tormenta, el arriero desapareció sin dejar rastro, y su familia fue expulsada con la misma violencia con la que Aurelio había permitido que Consuelo fuera arrojada a la calle. La historia oficial dijo que el hombre huyó por deudas, pero Nicolasa recordó haber visto palas y manos sucias bajo la luna. Consuelo sintió una punzada de reconocimiento al escuchar sobre la expulsión de la esposa de Rodrigo, pues la humillación de verse despojada de todo era un fuego que aún quemaba en sus entrañas. Comprendió que su llegada a ese rancho no era una casualidad del destino, sino el encuentro de 2 soledades marcadas por la injusticia de hombres que se creían dueños de la voluntad ajena. La anciana Nicolasa la miró con fijeza, advirtiéndole que la ganancia de los Lagunes todavía estaba oculta en algún lugar y que esa era la verdadera razón por la cual el sitio nunca encontraba paz. «Si encuentras algo,
No se lo digas a nadie, sentenció la vieja antes de marcharse. Al caer la tarde, las nubes se agruparon sobre el cerro del Camaleón, pintando el horizonte con tonos de amenaza que Consuelo ya había aprendido a descifrar con un temor reverente. El viento comenzó a soplar desde el norte, arrastrando el olor a tierra mojada y el eco de un pasado que se negaba a permanecer enterrado en el olvido absoluto. Las niñas se durmieron pronto, vencidas por el cansancio del trabajo en el huerto, pero Consuelo se quedó velando junto a la pequeña lámpara de aceite que apenas iluminaba la estancia. El golpe rítmico bajo el suelo regresó, más claro y persistente que las noches anteriores, como un llamado desesperado que exigía una respuesta inmediata. Movida por una curiosidad que superaba a su miedo, Consuelo se arrodilló sobre el rectángulo de tierra oscura, sintiendo la humedad del suelo filtrarse a través de la tela de su vestido remendado. Con los dedos temblorosos, comenzó a remover el polvo superficial, revelando poco a poco la superficie de una tabla de madera vieja y carcomida por el paso de los años. El esfuerzo de agacharse con su vientre de 8 meses le provocaba una fatiga que se manifestaba en una respiración agitada, pero no se detuvo hasta descubrir la madera por completo. Bajo la capa de tierra, los fierros oxidados parecían garras que protegían un secreto oculto por décadas. Al limpiar la superficie de la madera con el borde de su rebozo, Consuelo descubrió 3 letras grabadas con la tosquedad de una herramienta improvisada en el pasado, RMV. Debajo de las iniciales, el año 1901 aparecía como una cicatriz en la madera, confirmando que aquel rincón era el último vestigio del hombre que Nicolasa había mencionado. Consuelo apoyó la mano sobre las letras frías y sintió una conexión eléctrica que recorrió su brazo, una certeza absoluta de que su destino estaba ahora ligado a ese arriero desaparecido. En ese momento, el bebé se movió con una fuerza inusitada dentro de ella, como si también él supiera la verdad. El descubrimiento de aquellas iniciales grabadas en la madera vieja no trajo consigo el miedo que Consuelo esperaba, sino una extraña sensación de deber que le recorrió la espina dorsal, como un escalofrío eléctrico. Rodrigo Montoya Vega ya no era solo un nombre perdido en el relato de una anciana, sino un hombre de carne y hueso que había caminado por esos mismos suelos de tierra apisonada antes de que la ambición de los poderosos borrara su rastro. Consuelo comprendió que el rancho no era un lugar maldito, sino un testigo mudo de un pecado que la tierra se negaba a terminar de digerir por completo bajo el sol de Zacatecas. Miró a sus hijas dormidas y sintió que, de alguna manera, el destino la había arrojado a ese rincón del mundo para ser la voz de quien ya no podía gritar su propia verdad ante la injusticia. Las jornadas se volvieron una batalla constante contra el polvo y el cansancio que se acumulaba en sus articulaciones debido al peso del 8º mes de embarazo que cargaba con dignidad. Consuelo pasaba horas limpiando las paredes de adobe, sintiendo que al retirar la mugre de décadas, también desenterraba la esencia de una familia que fue feliz entre esos muros antes de que la tragedia se instalara definitivamente. No permitía que Esperanza viera el temblor de sus manos cuando el agotamiento la vencía, pues sabía que su firmeza era el único pilar que sostenía la cordura de sus pequeñas en medio de aquel desierto de soledad. Cada gesto cotidiano, desde encender el fogón hasta remendar una sábana vieja, se convertía en un acto de resistencia silenciosa contra un mundo que ya la había condenado al olvido y al desprecio absoluto. Una tarde calurosa, mientras las niñas jugaban cerca del pozo, Consuelo decidió caminar por el perímetro de la propiedad, notando marcas profundas en las cortezas de los árboles más antiguos que rodeaban la casa. Eran símbolos extraños, cicatrices en la madera que parecían delimitar un territorio o advertir a los intrusos sobre el secreto que se ocultaba bajo las raíces de aquel llano reseco y olvidado. El silencio del lugar ya no le parecía opresor, sino más bien una forma de respeto que la naturaleza le brindaba a quien se atrevía a habitar el vacío dejado por la violencia de los hombres. Sintió que los ojos de Rodrigo
la observaban desde la sombra de los mezquites, no con amenaza, sino con la esperanza de quien ha esperado demasiado tiempo para que alguien reconozca su derecho sobre la tierra que trabajó. Al regresar al interior de la casa, sus ojos volvieron inevitablemente al rincón del rectángulo oscuro, donde la tabla con las iniciales parecía llamarla con una insistencia física que le provocaba una presión en el pecho. Sabía que debajo de esa madera se ocultaba algo más que huesos o recuerdos amargos. Presentía que allí estaba la llave para el futuro de sus hijos, una herencia de dignidad que los lagunes habían intentado enterrar bajo el peso de la cal y el silencio. Cada movimiento para agacharse le requería una oración muda y un esfuerzo que la dejaba sin aliento, pero la determinación de Consuelo era una fuerza telúrica que no conocía el descanso ni la rendición. No estaba simplemente cavando en el suelo, estaba removiendo las mentiras que habían cimentado el poder de los caciques locales durante más de 2 décadas de impunidad total. El aire de la tarde en el norte de México comenzó a enfriarse bruscamente, obligando a Consuelo a encender un pequeño fuego con ramas secas y boñigas de animal para calentar la estancia principal de la vieja construcción. El humo se elevaba perezosamente hacia las vigas del techo, impregnando el ambiente con un aroma a resina y a hogar que contrastaba con la desolación que se extendía más allá de las paredes de adobe. Mientras las llamas danzaban, Consuelo les contaba a sus hijas historias de la fuerza de las montañas, de cómo los cerros permanecen de pie incluso cuando el viento intenta doblegarlos con su furia invisible. No les habló de Aurelio ni de la traición que las había arrojado al camino, prefiriendo cultivar en sus pequeños corazones la semilla de una resistencia que no necesitara de nombres masculinos para florecer. La injusticia de su propia situación, abandonada por un marido que prefirió la comodidad de una mentira a la responsabilidad de su sangre, se entrelazaba con la tragedia de Rodrigo de una manera que le quemaba las entrañas. Los Fuentes, al igual que los Lagunes del pasado, eran hombres que utilizaban su apellido como un hierro de marcar, creyendo que el dinero les daba el derecho de borrar la existencia de quienes no tenían nada. Consuelo sentía que su lucha no era solo por un techo, sino por el derecho de sus hijas a llevar un nombre con la frente en alto, sin la carga de la vergüenza que otros intentaron imponerles. Aquella noche, el silencio de la casa se volvió cómplice de su rabia, una energía fría y constante que la impulsaba a seguir adelante a pesar de la fatiga que le nublaba la vista. El bebé en su vientre se movió con un ritmo fuerte y decidido, una serie de patadas que Consuelo interpretó como un pacto sellado entre la vida que llegaba y la historia que se negaba a morir bajo el suelo del rancho. En la intimidad de sus pensamientos, decidió que su hijo llevaría el nombre de Rodrigo, un homenaje al hombre cuya casa ahora protegía y cuya memoria estaba rescatando del polvo del olvido absoluto. Sentía que al nombrar a su pequeño de esa forma, estaba cerrando un ciclo de dolor que había comenzado décadas atrás, antes incluso de que ella misma naciera en los llanos de Zacatecas. El nombre resonaba en el cuarto como un conjuro contra la soledad, una promesa de que la justicia, aunque lenta como el crecimiento de un maguey, terminaría por reclamar su lugar. Aprovechando una mañana en que las niñas dormían una siesta profunda, vencidas por el calor del mediodía, Consuelo tomó una pequeña pala y comenzó a cavar con cuidado en el rincón señalado por la tabla grabada. El dolor en su espalda era una punzada constante, pero la necesidad de saber era una llama que consumía cualquier asomo de debilidad física o de duda razonable sobre la seguridad de su esfuerzo. Tras remover varias capas de tierra compacta y húmeda, la herramienta golpeó algo con un sonido hueco que hizo que su corazón se saltara un latido en medio del silencio absoluto de la casa. Con manos trémulas y llenas de lodo, descubrió las esquinas de un pequeño baúl de madera reforzado con hierro, un tesoro de papeles y verdades que el tiempo no había logrado destruir del todo. Al abrir la caja con la ayuda de un cuchillo viejo, no encontró el brillo del oro que muchos habrían esperado, sino el aroma acre del papel antiguo y la tinta que se resistía a desaparecer a pesar de la humedad de la tierra.
Eran escrituras, cartas y documentos oficiales que demostraban la propiedad legítima de Rodrigo sobre las tierras que los Lagunes habían usurpado mediante la violencia y el engaño más vil. Consuelo leyó cada palabra a la luz de una vela, sintiendo que cada línea era un escudo que la protegería de un mundo que la consideraba una intrusa y una paria sin derechos. Aquellos papeles eran su acta de nacimiento en esa nueva vida, la prueba de que no estaba allí por caridad, sino como la guardiana de un legado que exigía ser restaurado. Mientras cerraba el baúl para esconderlo nuevamente, una sombra rápida cruzó la ventana, haciendo que Consuelo se tensara y buscara instintivamente la protección de sus hijas en el rincón más oscuro de la habitación principal. Pudo ser solo el paso de un ave o el juego caprichoso del viento entre las ramas del mezquite, pero ella sabía que el mundo exterior no tardaría en reclamar su parte en aquel drama que estaba desenterrando. El secreto ya no estaba solo bajo la tierra, ahora latía en su propio pecho, y debía ser lo suficientemente fuerte para defenderlo de los hombres vivos que pronto vendrían a buscar lo que creían olvidado. Miró el horizonte de Zacatecas y sintió que una determinación tan dura como la piedra del cerro se instalaba definitivamente en su voluntad inquebrantable de mujer sola. Consuelo escondió los documentos con una devoción casi religiosa, sintiendo que la verdad contenida en esos folios marchitos pesaba más que la propia injusticia de Aurelio. Al ocultar el baúl nuevamente bajo el suelo de tierra, comprendió que ya no era una intrusa desesperada, sino la legítima guardiana de una memoria que exigía justicia para los desposeídos. Su vientre de 8 meses se tensó en ese momento, una contracción de advertencia que la obligó a sentarse en el borde del catre con el aliento entrecortado y la mirada fija en la nada. En el silencio denso del rancho, supo que el destino de sus hijas ahora dependía de su capacidad para guardar el secreto, hasta que llegara el momento de hablar con pruebas. Aquella caja enterrada era su único escudo real contra los apellidos de peso que gobernaban Zacatecas con una mezcla de impunidad, soberbia y olvido deliberado. Las tareas diarias en el rancho se volvieron una coreografía de resistencia contra el cansancio absoluto que la invadía inevitablemente al caer la tarde sobre el llano. Esperanza cargaba pequeñas piezas de leña con una seriedad que conmovía a Consuelo, mientras Rosario seguía vigilando el rincón del secreto con sus ojos grandes, oscuros y profundos. El agua del pozo era un tesoro líquido que debían administrar con la tacañería de quien sabe que la supervivencia es un hilo delgado en medio del desierto. Consuelo limpiaba los adobes con una mezcla de barro y paja, tapando las grietas por donde se colaba el chisme del viento y la malicia del mundo exterior. Cada acción práctica era un clavo más en el cimiento de su nueva identidad, una mujer que ya no necesitaba el permiso de nadie para existir con dignidad. Una mañana de sol blanco y cegador, Consuelo decidió que no podía esperar más a que el tiempo resolviera sus dudas legales sobre la propiedad del rancho. Envolvió sus pies en trapos limpios para protegerse, pues sus guaraches ya no resistían el peso de su cuerpo y la aspereza del camino pedregoso y polvoriento. Dejó a las niñas bajo el cuidado precario de Nicolasa, quien apareció en la loma con un gesto de aprobación silenciosa ante la determinación de la joven madre solitaria. Caminó durante 3 horas hacia el pueblo más cercano, sintiendo que cada paso era un desafío directo a la ley de los hombres que la habían abandonado a su suerte. La presión en su vientre era una constante, un recordatorio físico de que el tiempo se agotaba y que debía asegurar un futuro antes de la llegada del bebé. El archivo municipal resultó ser un recinto lúgubre, impregnado del olor a papel viejo y a la burocracia que suele proteger los pecados históricos de los hombres ricos. Evaristo, el encargado de los registros, la recibió con una desconfianza inicial que se transformó en nerviosismo al ver la fijeza y la determinación de su mirada oscura. Consuelo no pidió favores, sino el derecho a consultar los títulos de propiedad del rancho y las actas de defunción del año de 1901. El hombre flaco dudó por un instante,
ajustándose los anteojos que le bailaban en la nariz, pero algo en la presencia de Consuelo lo obligó a abrir el cajón prohibido. Allí, entre folios amarrados con cordel, la historia de los Lagunes comenzó a desmoronarse ante los ojos atentos de la mujer traicionada por los Fuentes. El registro de propiedad reveló que las tierras habían pasado a manos de don Próspero Lagunes en 1902, sin rastro de una firma válida del arriero Rodrigo. Era una transferencia manchada por la ilegalidad más burda, un robo descarado que nadie se atrevió a cuestionar mientras el cacique se mantuviera vivo, poderoso y temido. Consuelo sintió una náusea profunda que no provenía de su estado, sino de la comprensión de cuánta sangre había sido necesaria para cimentar la riqueza de esos hombres. Evaristo la miró con miedo evidente, sabiendo que esa información era un arma cargada en manos de alguien que ya no tenía absolutamente nada que perder en Zacatecas. Ella guardó el dato en su memoria con precisión, preparándose para el enfrentamiento final que sabía inevitable contra quienes creían que el silencio de la tierra era eterno. De regreso al rancho, el sol de la tarde quemaba sus hombros con una intensidad que parecía querer castigar su audacia de mujer sola y desamparada por la ley. Las piernas le pesaban enormemente, y cada paso era una agonía física que se reflejaba en su rostro endurecido por el polvo, el sudor y la fatiga persistente. Al cruzar el arroyo seco, sintió que el bebé se movía de una forma brusca y rítmica, una señal clara de que el momento del nacimiento estaba cerca. Llegó a la casa cuando las sombras de los mezquites se alargaban sobre la tierra partida, encontrando a Nicolasa, ya en la entrada, como si la hubiera estado esperando. La anciana no preguntó nada. Simplemente le tomó el brazo con firmeza y la condujo hacia el interior, donde el agua ya comenzaba a hervir en el fogón. El parto comenzó formalmente en el silencio de la madrugada, mientras el viento del norte silbaba entre las vigas del techo, como una orquesta de memorias antiguas y benevolentes. Consuelo se aferró a los postes de madera de la casa con una fuerza nacida de siglos de sufrimiento femenino y resistencia silenciosa ante el dolor físico y emocional. Nicolasa trabajaba con una calma ancestral, preparando los lienzos y las hierbas que aliviarían el tránsito de la vida hacia ese mundo de injusticias, pero también de nuevas esperanzas. No hubo gritos innecesarios, solo la respiración pesada de una mujer que estaba dando a luz no solo a un hijo, sino a una nueva era de dignidad. Esperanza y Rosario dormían en el rincón, ajenas a la batalla sagrada que su madre libraba sobre el suelo de tierra del rancho de Rodrigo Montoya. Cuando el llanto del bebé rompió finalmente el silencio espeso de la noche, Consuelo sintió que el peso del mundo se aligeraba por un instante breve y verdaderamente milagroso. Era un niño fuerte, de piel rosada y ojos oscuros, que parecían haber visto ya todas las verdades del universo antes de nacer en aquel rancho abandonado. Consuelo lo tomó entre sus brazos, sintiendo el calor de su cuerpo pequeño contra su pecho cansado por el esfuerzo supremo y la soledad de tantos meses. Las lágrimas brotaron por fin, no de tristeza por Aurelio, sino de una gratitud inmensa hacia la tierra que finalmente la había acogido, protegido y bendecido. En ese cuarto de adobe, la vida acababa de triunfar sobre el olvido y la codicia de los hombres que creían haber enterrado toda esperanza posible. Lo llamó Rodrigo, sin dudarlo ni un solo segundo, sellando así el pacto eterno con el hombre cuya casa ahora los protegía de la intemperie física y social. El nombre resonó en las paredes de la casa como un recordatorio de que la memoria no muere, mientras alguien tenga el valor de pronunciarla con amor y respeto. Nicolasa asintió con aprobación silenciosa, sabiendo que ese bautizo era un acto de justicia poética que la región de Zacatecas necesitaba urgentemente para sanar sus heridas viejas. El pequeño Rodrigo dormía con la paz de quien hereda no solo tierras fértiles, sino una historia de dignidad que su madre defendería con la vida propia. Consuelo miró a su hijo y supo que ya nunca más estaría sola.
pues ahora tenía un motivo sagrado para enfrentar a cualquier hombre poderoso de la región. Los primeros días con el recién nacido fueron de una quietud extraña, como si el rancho mismo estuviera celebrando la llegada de su nuevo y legítimo dueño ante la ley. El golpe rítmico que escuchaba bajo el suelo desapareció por completo, dejando en su lugar una calma profunda que permitía a Consuelo descansar de sus largas batallas internas. Rosario se sentaba junto al verse improvisado, acariciando las manos del bebé, con una ternura que hacía olvidar la dureza del entorno rural que las rodeaba constantemente. Sin embargo, Consuelo sabía perfectamente que esa paz era solo un respiro antes de que los hombres de Gaudencio Lagunes llegaran a reclamar lo que consideraban suyo. El secreto ya no estaba oculto, ahora latía en el nombre de su hijo y en los papeles enterrados que esperaban el momento de la verdad. Consuelo contemplaba las escrituras amarillentas sobre la mesa de pino, sintiendo que el peso de ese papel era mayor que el de cualquier humillación pasada en su antiguo hogar. Ya no se trataba solo de un jacal en ruinas rodeado de espinas, sino de una extensión de tierra legítima que llegaba hasta donde la vista se perdía en el horizonte de Zacatecas. Esos documentos, rescatados del lodo y el olvido histórico, eran la prueba irrefutable de que Rodrigo Montoya Vega nunca abandonó su herencia por voluntad propia, sino que fue arrancado de ella por la avaricia ajena. Ella acariciaba los bordes rugosos del papel con una devoción casi sagrada, comprendiendo que ahora era la guardiana de una fortuna de justicia que debía defender frente a los poderosos de la región. La pequeña Esperanza la observaba con ojos atentos y serios, reconociendo en el rostro de su madre una determinación inquebrantable que no necesitaba de palabras para imponerse sobre el silencio absoluto del rancho. La llegada de un carruaje negro al cuarto día del nacimiento del pequeño Rodrigo rompió la frágil calma que se había instalado en la propiedad bajo el sol de junio. Un hombre de bigote espeso y sombrero de ala ancha bajó con movimientos calculados, presentándose como el enviado de Gaudencio Lagunes para tratar un asunto que calificó de administrativo. Con una sonrisa gélida que no alcanzaba a ocultar el desprecio en sus ojos, le ofreció a Consuelo 50,000 pesos por entregar las tierras y marcharse sin hacer más preguntas. Alegaba que aquel sitio no era seguro para una viuda con crías y que él, por pura benevolencia, le estaba brindando una salida honrosa a su miseria económica. Consuelo sostuvo la mirada del emisario, sintiendo que el valor de aquel suelo era incalculable frente a la oferta mezquina de un hombre acostumbrado a comprar voluntades. Su oferta es un insulto para esta tierra y para la memoria de quienes la trabajaron con honestidad antes de que ustedes llegaran, respondió Consuelo con una voz que sorprendió por su firmeza inquebrantable. El emisario se puso rojo de rabia, apretando el mango de su fusta, mientras advertía que en esa región de Zacatecas nadie se oponía a la voluntad de un Lagunes sin pagar el precio. Le recordó con veneno que ella era una mujer sola, abandonada por su marido y sin respaldo de familia alguna que pudiera protegerla de un trágico accidente nocturno. Consuelo no retrocedió ni un centímetro, aferrándose al marco de la puerta de madera mientras veía cómo los caballos de los forasteros pateaban con impaciencia el suelo seco del patio. La amenaza flotaba en el aire caliente del mediodía, un presagio de que la guerra por el rancho acababa de formalizarse entre los vivos y los muertos. El llanto del bebé Rodrigo desde el interior de la casa obligó a Consuelo a dar por terminada la visita, cerrando la puerta con una fuerza que hizo vibrar los adobes viejos. Sentada en el catre, amamantó a su hijo con la mente puesta en las advertencias de Nicolasa sobre la ferocidad de aquellos hombres cuando se trataba de defender sus intereses. El pequeño Rodrigo succionaba con energía, ajeno a que su nombre era ya un estandarte de lucha en contra de una estirpe de caciques que no conocía la piedad. Consuelo acariciaba la frente del niño, sintiendo que cada gota de alimento era una inversión en un futuro donde nadie pudiera arrojarlos de nuevo a la intemperie de la lluvia. El silencio del cuarto, antes poblado por ruidos inexplicables, ahora parecía albergar una quietud protectora
que reconocía la legitimidad de sus nuevos habitantes. Decidida a no dejarse intimidar por las sombras del pasado ni por las presiones del presente, Consuelo viajó hacia la cabecera municipal, ocultando los documentos bajo sus ropas desgastadas. En una oficina estrecha llena de libros de leyes y olor a tabaco viejo, encontró al licenciado Fermín Salinas, un hombre que no temía a los apellidos de abolengo ni a las amenazas. El abogado estudió los folios con una lentitud que desesperaba a Consuelo, ajustándose los lentes mientras comparaba sellos y firmas que databan de finales del siglo anterior con un interés creciente. Salinas finalmente levantó la vista y con una sonrisa cargada de asombro, confirmó que aquellas escrituras eran un título real que ningún decreto posterior podría invalidar legalmente. Era el inicio de un proceso que pondría a prueba la integridad de todo el sistema judicial frente a la verdad desenterrada. Estas tierras se extienden por cientos de alcaides y pasan justo por el medio de lo que hoy el comendador reclama como propio, explicó Salinas mientras desplegaba un mapa sobre la mesa. Consuelo sintió un vértigo profundo al comprender la magnitud de la riqueza que había estado bajo sus pies mientras pasaba hambre y frío con sus hijas pequeñas. El abogado advirtió que la batalla legal sería larga y que los lagunes utilizarían todas sus influencias, desde jueces comprados hasta testigos intimidados por el miedo. No obstante, la legitimidad de las firmas de 1899 era un escudo que difícilmente podrían romper si ella se mantenía firme en su posición. Consuelo salió de la oficina sintiendo que el sol de Zacatecas ya no pesaba tanto, pues ahora caminaba con el respaldo de la ley y la memoria restaurada. Nicolasa la recibió en la loma con un gesto de aprobación, aunque sus palabras seguían cargadas de la cautela que da la experiencia de haber sobrevivido a muchos caciques. Le advirtió que los hombres como Gaudencio Lagunes no se daban por vencidos con sentencias judiciales, sino que solían buscar formas más oscuras de resolver sus disputas territoriales. Le sugirió que buscara aliados entre los trabajadores maltratados y los vecinos que también habían sido despojados de sus parcelas en el pasado por la misma familia. Consuelo asintió, comprendiendo que su lucha individual debía transformarse en una causa colectiva si realmente quería que el rancho dejara de ser un lugar de miedo y tragedia. La anciana le entregó un amuleto de piedra, un recordatorio de que en esa tierra el valor se medía por la capacidad de resistir el embate de los poderosos. A pesar de la incertidumbre legal, Consuelo comenzó a organizar las labores del campo con la ayuda de Esperanza, plantando hortalizas y reparando las cercas que delimitaban su pequeño oasis. El rancho, antes evitado por todos como una zona de muerte, empezaba a mostrar signos de vida vibrante, bajo el cuidado de una mujer que no conocía el descanso. Las galinas correteaban por el patio y el pozo recuperado brindaba agua fresca para los cultivos que brotaban tímidamente entre el polvo y las piedras del llano. Consuelo sentía que al trabajar la tierra estaba honrando la voluntad de Rodrigo Montoya Vega, cumpliendo con el deseo de que aquel sitio fuera habitado por gente de corazón honrado. Cada surco abierto era una declaración de propiedad que el mundo exterior no podía ignorar, una prueba física de su derecho a permanecer allí para siempre. Rosario pasaba las tardes sentada en el rincón del secreto, pero sus palabras ya no hablaban de frío o de hombres que no podían dormir en la oscuridad de la casa. El hombre dice que ahora está contento porque el niño lleva su nombre y porque tú ya no tienes miedo, mamá, susurró la pequeña mientras acariciaba el suelo. Consuelo ya no se estremecía ante tales afirmaciones, aceptando que su hija poseía una sensibilidad que le permitía conectar con la paz que finalmente se había instalado en el rancho. El silencio de la noche ya no era espeso ni amenazante, sino una manta protectora, que permitía a la pequeña familia soñar con un futuro libre de traiciones y carencias. La presencia de Rodrigo Montoya Vega parecía haberse convertido en un guardián silencioso de la cuna del nuevo Rodrigo, sellando un vínculo que el tiempo no pudo romper. Sin embargo, el peligro no solo provenía de los Lagunes, pues una tarde apareció en el rancho Ezequiel Fuentes,
el hermano mayor de su marido huido, buscando imponer su voluntad. Ezequiel bajó de su montura con aire de suficiencia, cuestionando la decencia de una mujer que vivía en una propiedad de mala fama, bajo el amparo de ningún hombre. Insinuó con malicia que los rumores en el pueblo sobre su conducta estaban afectando el honor de la familia Fuentes, y amenazó con llamar a las autoridades para evaluar la custodia. Consuelo sintió que la rabia le devolvía las fuerzas perdidas, comprendiendo que los hombres como Ezequiel solo usaban la moralidad como una excusa para mantener el control sobre la voluntad ajena. La mirada desafiante de su hija Esperanza le recordó que ya no estaba luchando sola, y que el honor verdadero se construía con la verdad del trabajo diario. Consuelo se irguió frente a Ezequiel Fuentes con una entereza que él no esperaba encontrar en una mujer a la que creían haber quebrado bajo el peso de la traición y el abandono. No hubo temblor en su voz cuando le ordenó que se alejara de su propiedad, pues aquellas paredes de adobe, aunque ruinosas, ahora representaban la única frontera real contra la prepotencia de una familia que la había desechado como polvo innecesario. Esperanza se mantuvo a su lado, imitando la rigidez de su madre, mientras Rosario observaba al hombre con una fijeza inquietante que parecía leer la oscuridad oculta en el corazón de los Fuentes. Consuelo comprendió que el honor del que hablaba su cuñado era una moneda falsa que solo servía para comprar el silencio de los desamparados. Pero ella ya no era esa mujer asustada que salió del pueblo con una mula vieja y un par de trastes de barro. Ezequiel Fuentes, acostumbrado a que su apellido fuera suficiente para imponer el miedo en los llanos de Zacatecas, sintió que la rabia le quemaba el pecho ante la insolencia de aquella viuda solitaria que se atrevía a desafiarlo. La miró con un desprecio que intentaba ocultar una creciente duda, pues notaba que el aire en el rancho de Rodrigo Montoya tenía una cualidad distinta, una pesadez que parecía proteger a los habitantes del lugar. Amenazó con llevar el asunto ante el alcalde, alegando que el bienestar de las niñas corría peligro en un sitio con tan mala fama y habitado por sombras del pasado que nadie quería recordar. No obstante, sus palabras rebotaban contra la voluntad de Consuelo como si chocaran contra una piedra de cerro, pues ella ya sabía que el poder de los Fuentes se cimentaba sobre la debilidad ajena, y ella ya no era débil. El pequeño Rodrigo comenzó a llorar desde el interior del cuarto, un sonido vital y profundo que pareció sellar el final de la visita de aquel hombre que representaba todo lo que Consuelo había dejado atrás en su camino hacia la redención. La madre no dio un paso atrás, manteniendo la puerta abierta con una mano mientras la otra descansaba sobre su cadera, en un gesto de soberanía que el cuñado no pudo ignorar a pesar de su soberbia masculina. Ezequiel montó su caballo con movimientos bruscos, lanzando una última advertencia sobre las consecuencias de la terquedad femenina antes de perderse en la polvareda que levantaban los cascos del animal en el patio reseco. Consuelo respiró el aire cargado de tierra y comprendió que la guerra no sería solo legal, sino una batalla de nervios contra quienes creían que el mundo les pertenecía por derecho de linaje y dinero. Nicolasa apareció poco después, como si hubiera estado vigilando desde la loma el encuentro con la familia Fuentes, trayendo consigo un manojo de hierbas para calmar los nervios y fortalecer la vitalidad de la nueva madre. La anciana no necesitó preguntar qué había sucedido, pues conocía bien la estirpe de hombres que gobernaban la región y sabía que la ambición de los Lagunes y la soberbia de los Fuentes eran dos caras de la misma moneda oxidada. Le sugirió a Consuelo que no se confiara, pues cuando los cobardes se sienten amenazados en sus intereses, suelen buscar rincones oscuros para atacar sin ser vistos por la ley. Consuelo asintió con gratitud, sintiendo que en aquella mujer arrugada encontraba la sabiduría que el pueblo le había negado, una alianza nacida de la necesidad de sobrevivir a la injusticia histórica de los hombres de Zacatecas. El rancho comenzó a transformarse, bajo la dirección de una mujer que había descubierto que su verdadera herencia no era el apellido de su marido, sino la dignidad que desenterró junto a las iniciales de Rodrigo Montoya Vega. Los días
se llenaron de una actividad febril donde cada surco abierto en la tierra árida era un reclamo de propiedad que el sol del norte no podía ignorar a pesar de su inclemencia habitual. Esperanza aprendió a cuidar las pocas aves que Nicolasa les había regalado, mientras Rosario pasaba horas hablándole al suelo del rincón, asegurando que el hombre que allí descansaba ahora respiraba con más alivio gracias al nombre del nuevo bebé. La casa ya no se sentía vacía ni amenazante, sino poblada por una presencia protectora que reconocía en consuelo a la habitante que el lugar había estado esperando durante 20 años de desolación y olvido absoluto. Consuelo regresó a la oficina del licenciado Fermín Salinas, llevando consigo el baúl de madera envuelto en un saco de yute para evitar miradas indiscretas durante su trayecto por los caminos polvorientos hacia la cabecera municipal. El abogado la recibió con un respeto que no mostraba por los clientes habituales, reconociendo en ella la madera de la que están hechos los cimientos de la verdadera justicia, aquella que no se compra con favores. Salinas estudió nuevamente las escrituras de 1899, maravillado por la claridad de las firmas y la validez legal que aún conservaban aquellos papeles rescatados de la humedad y el silencio de la tierra zacatecana. Sabían que el proceso de reintegra de posesión sería una tarea hercúlea, pues implicaba despojar a los lagunes de lo que habían robado décadas atrás con la complicidad de las autoridades locales de aquel entonces. La noticia de que la viuda del Rancho Maldito estaba reclamando tierras de abolengo comenzó a correr por el pueblo como un reguero de pólvora, dividiendo las opiniones entre el asombro, el miedo y una esperanza contenida en los corazones de los desposeídos. Algunos vecinos empezaron a mirar el Cerro del Camaleón con otros ojos, preguntándose si la valentía de esa mujer sola sería suficiente para derribar el muro de impunidad que protegía los intereses de Gaudencio Lagunes. Otros, temerosos de las represalias, preferían guardar silencio y evitar cualquier contacto con Consuelo, creyendo que su lucha era una forma de suicidio social en un mundo donde el apellido Fuentes todavía pesaba más que la verdad. Ella, sin embargo, caminaba por las calles con la frente en alto, consciente de que cargaba en su pecho un secreto que cambiaría el destino de toda la región para siempre. En la intimidad de la noche, Consuelo amamantaba al pequeño Rodrigo mientras las sombras de los mezquites danzaban en las paredes de adobe bajo la luz tenue de la lámpara de aceite, creando un ambiente de paz mística. Sentía que cada gota de su esencia que pasaba al niño era un arma para el futuro, una inversión en una vida que no tendría que pedir perdón por existir ni permiso para poseer lo que la ley le otorgaba. Las pequeñas Esperanza y Rosario dormían con una tranquilidad que no conocieron en la casa de los Fuentes, como si el espíritu del rancho hubiera extendido un manto de seguridad sobre ellas frente a la malicia exterior. Consuelo acariciaba el rostro del bebé y sentía que Rodrigo Montoya Vega, el arriero injustamente borrado del mundo, encontraba en ese pequeño una nueva oportunidad de reclamar su lugar legítimo sobre la faz de la tierra. La presión legal de Gaudencio Lagunes no tardó en manifestarse a través de citatorios y advertencias que llegaban al rancho con la intención de desgastar la voluntad de Consuelo mediante la burocracia y el miedo procesal. Intentaron argumentar que los documentos encontrados eran falsificaciones, o que el derecho de ocupación de los lagunes durante 20 años les otorgaba una propiedad irrevocable por prescripción positiva, a pesar de la ilegalidad inicial del despojo. Salinas respondió con una destreza intelectual impresionante, demostrando que un crimen no puede ser la base de un derecho legítimo y que la voluntad de Rodrigo Montoya Vega, expresada en sus cartas enterradas, seguía vigente. La batalla en los tribunales se perfilaba como un choque de épocas, donde la vieja justicia de los caciques se enfrentaba a la tenacidad de una madre que no tenía nada que perder porque ya lo había perdido todo. El silencio del rancho, que antes era una carga de inquietud, se volvió un aliado estratégico, donde Consuelo planeaba sus próximos movimientos con la paciencia de quien sabe que la verdad es un río que siempre termina encontrando su cauce.
Notaba que la tierra misma parecía responder a sus cuidados, pues el pozo brindaba agua con una generosidad inusual, permitiendo que el huerto creciera con una vitalidad que desafiaba la aridez característica de los llanos de Zacatecas. Nicolasa le recordaba que la lealtad de la tierra es más profunda que la de los hombres, y que si ella seguía escuchando el secreto que guardaba el lugar, nunca le faltaría la fuerza necesaria para resistir. Consuelo miraba el horizonte y sabía que el final de la historia de la viuda traicionada no sería una tragedia, sino una lección de justicia que el marido que huyó jamás podría llegar a comprender plenamente. La luz de la mañana en los llanos de Zacatecas poseía una claridad despiadada que no permitía esconder ninguna de las carencias que aún marcaban la vida de Consuelo Vargas. Ella se levantó antes de que el primer rayo de sol tocara las vigas del techo, comenzando su rutina de trabajo con la misma disciplina que había mantenido desde que llegó a ese rancho en ruinas que nadie quería habitar. Preparó el fuego para calentar el agua, sintiendo cómo el humo de la leña seca se enredaba en su ropa y le devolvía un sentido de pertenencia que los Fuentes nunca supieron brindarle en su antigua casa. Sus manos, aunque marcadas por el esfuerzo, ya no temblaban ante la soledad, sino que se movían con la destreza de quien ha aprendido que la supervivencia es el único lenguaje que la tierra respeta de verdad bajo este cielo inmenso. Sin embargo, la calma matutina se vio interrumpida por la llegada de una notificación oficial que el comisario del pueblo entregó con una mezcla de incomodidad y lástima mal disimulada. Los Lagunes habían interpuesto un recurso legal alegando que la ocupación de Consuelo era una invasión de mala fe, intentando invalidar los documentos de 1899 que ella había rescatado del polvo. El papel temblaba ligeramente entre sus dedos, no por miedo a las leyes de los hombres, sino por la indignación de ver cómo la codicia se vestía nuevamente con ropajes de legalidad para intentar despojarla de su refugio. Sabía que Gaudencio Lagunes no descansaría hasta verla derrotada, pero lo que él ignoraba era que una madre que ha sido abandonada en la tormenta ya no tiene nada que temer de las sombras procesales de un juzgado corrupto. El esfuerzo acumulado de las últimas semanas comenzó a pasarle una factura física que se manifestaba en una pesadez punzante en sus articulaciones y una fatiga que le nublaba la vista al mediodía. Consuelo se sentó en el umbral de la casa, sintiendo que el peso de su hijo recién nacido en sus brazos era el único ancla que le impedía desvanecerse ante el calor sofocante que subía del llano. Su respiración era superficial y el pulso le latía con fuerza en las sienes, recordándole que su cuerpo todavía estaba sanando de la batalla sagrada que significó traer a Rodrigo a este mundo de injusticias. Era una sensación de fragilidad extrema, un espasmo de cansancio que la obligaba a cerrar los ojos por un instante, mientras el sudor le bajaba por el cuello, recordándole la banalidad de su propia resistencia corporal. A pesar del colapso inminente de sus fuerzas, Consuelo se obligó a levantarse para recibir a Nicolasa, quien llegaba con noticias sobre los trabajadores que antes servían a los Lagunes y que ahora guardaban un silencio cargado de resentimiento. La anciana le explicó que muchos de esos hombres recordaban la desaparición de Rodrigo Montoya Vega y que, si se les hablaba con honestidad, podrían convertirse en los testigos que el licenciado Salinas necesitaba para el proceso. No era una tarea fácil, pues el miedo a las represalias de los caciques era una cadena más fuerte que cualquier deuda económica en esa región de Zacatecas. Consuelo escuchó con atención, comprendiendo que su lucha individual debía transformarse en un reclamo colectivo si realmente quería que la verdad enterrada tuviera el peso necesario para derribar los muros de la impunidad señorial. Esa tarde, la mujer caminó hasta los límites del terreno, observando las parcelas que el comendador reclamaba como propias, pero que, según las escrituras del baúl, pertenecían por derecho al nombre que ahora llevaba su hijo. El silencio de la tierra en ese sector era distinto, un vacío que parecía clamar por la mano de alguien que no buscara solo el lucro, sino la restauración de la vida que fue truncada violentamente años atrás. Cada piedra y cada mezquite retorcido
parecían ser hitos de una geografía del despojo que ella estaba decidida a redibujar con la tinta de la legalidad y el sudor de su propio trabajo. No había fantasmas en esas lomas, solo la presencia muda de un hombre honrado que había sido borrado del mapa por atreverse a decir que no ante la ambición de un hombre con apellido poderoso. En el pueblo, los rumores sobre la viuda del rancho crecían con la malevolencia propia de quienes no toleran la dignidad en los desamparados, sugiriendo que su suerte se debía a artes oscuras o tratos inconfesables. La familia Fuentes alimentaba estas habladurías, intentando proteger el poco honor que les quedaba después de que Aurelio huyera como un ladrón en la noche con la hija del comisario. Consuelo ignoraba las miradas hostiles cuando iba por suministros, manteniendo la cabeza erguida con una soberanía que resultaba insultante para quienes esperaban verla mendigando el perdón que nunca necesitó pedir. Comprendía que la exclusión social era el arma de los cobardes, una forma de intentar quebrar su espíritu antes de que la justicia pudiera pronunciarse sobre la propiedad de las tierras que ahora eran su único escudo. Un espasmo de soledad absoluta la golpeó esa noche, mientras observaba el rostro sereno de sus hijas Esperanza y Rosario durmiendo bajo la luz tenue de la lámpara de aceite. Sintió un vacío en el pecho al recordar que no había un hombre que compartiera su carga, una punzada de tristeza que se manifestaba como una presión fría sobre su corazón cansado. Era el dolor de la traición que volvía a visitarla en las horas más oscuras, recordándole que el hombre que le prometió protección fue el mismo que la arrojó a la intemperie de la vida. Ese colapso emocional era más difícil de combatir que el cansancio físico, pues no se curaba con descanso sino con la amarga aceptación de que su única alianza real era con el silencio del rancho y la memoria del arriero Montoya. Al día siguiente, Consuelo se dedicó a reparar los muros de adobe que el viento del norte había comenzado a erosionar con su persistencia de lija invisible y constante. Mezclaba el lodo con paja seca, sintiendo la textura áspera de la tierra entre sus dedos, un contacto primario que le devolvía la paz que el pensamiento racional solía arrebatarle en momentos de debilidad. Cada grieta que tapaba era una metáfora de su propia reconstrucción personal, un intento de cerrar las heridas por donde el miedo intentaba filtrarse hacia el interior de su nuevo hogar. Sus hijas la ayudaban en tareas pequeñas, aprendiendo que la firmeza de una casa, al igual que la de una madre, se construye con la paciencia de quien sabe que el tiempo es su único aliado verdadero en el desierto. A veces, la imagen de Aurelio Fuentes cruzaba su mente como un fantasma de otra vida, un hombre que seguramente ahora vivía sumergido en la mediocridad de un amor robado y el peso de una deuda moral que nunca sabría cómo pagar. Consuelo se preguntaba si él alguna vez despertaba en medio de la noche con el remordimiento de haber abandonado a sus hijas y al hijo que nunca llegaría a conocer bajo su apellido. Pero ese pensamiento se disipaba rápido ante la inmediatez de sus necesidades, pues el odio era un fuego que ya no quería alimentar en sus entrañas, prefiriendo usar esa energía para cultivar el futuro de sus pequeños. El arriero Rodrigo Montoya Vega, con su historia de despojo, se había convertido en un compañero más real que el marido que huyó, un espejo de su propia resistencia frente a la adversidad. La tensión alcanzó un nuevo clímax cuando un grupo de hombres montados apareció en el horizonte al caer la tarde, rodeando la casa con una actitud que no dejaba dudas sobre sus intenciones intimidatorias. No traían papeles ni palabras administrativas esta vez, sino la mirada dura de quienes están acostumbrados a imponer la ley de los caciques mediante la fuerza bruta del número y la amenaza. Consuelo se paró en el umbral, protegiendo a sus hijas con su propio cuerpo, mientras sentía que el aire se cargaba de una electricidad estática que presagiaba un enfrentamiento inminente. En ese momento, comprendió que el secreto del rancho era una llama que atraía a los insectos de la codicia, y que debía ser lo suficientemente fuerte para que esa misma luz no terminara por consumirla a ella y a sus hijos. Los jinetes no pronunciaron palabra, limitándose a dejar que el vaho de sus monturas
se mezclara con el aire polvoriento de la tarde zacatecana. Consuelo sentía el peso de la pequeña Rosario aferrada a su pierna, un ancla de carne y hueso que la mantenía firme mientras su corazón golpeaba con la fuerza de un martillo contra la madera de la puerta. Era una intimidación sin rostro, una coreografía de poder diseñada para quebrar la voluntad de quien se atreviera a desafiar los límites impuestos por los caciques del lugar. El silencio de los hombres era más aterrador que cualquier insulto, pues contenía la promesa de una violencia que no necesitaba de razones legales para manifestarse en la oscuridad de los llanos. Ella sostuvo la mirada del que parecía el líder, un tipo con el rostro marcado por la viruela y la indiferencia de quien cobra por sembrar el miedo. Uno de los hombres espoleó su caballo, haciendo que el animal bufara a pocos centímetros del rostro de Consuelo, levantando una nube de tierra que le irritó los ojos y la garganta. Con una voz que recordaba el roce de la lija sobre la madera vieja, le advirtió que la suerte de las viudas, que buscaban tesoros en tierras ajenas, solía terminar de forma abrupta y dolorosa bajo el sol del norte. Le recordó que el rancho tenía fama de tragarse a quienes no sabían respetar el silencio de las tumbas, intentando usar la vieja superstición como una soga para asfixiar su determinación. Consuelo no pestañeó, sintiendo que el frío del metal de las espuelas ajenas era solo un recordatorio de la urgencia de su lucha por la dignidad de sus hijos. El hombre escupió en el suelo antes de girar su montura, dejando tras de sí un eco de amenaza que se instaló en el patio como una neblina ponzoñosa. Cuando el estruendo de los cascos finalmente se disipó en la inmensidad del llano, Consuelo se permitió hundirse contra el marco de la puerta, sintiendo que sus piernas eran de trapo ante el colapso de la adrenalina. El pequeño Rodrigo comenzó a inquietarse en su cuna improvisada, un reclamo de vida que la obligó a recomponerse antes de que Esperanza pudiera notar el temblor que recorría sus manos. Su cuerpo aún dolía por el esfuerzo del parto y las largas caminatas, una fatiga fisiológica que se manifestaba en cada movimiento brusco o respiración profunda. Sin embargo, la fragilidad era un lujo que no podía permitirse en ese desierto donde la compasión se había secado hacía décadas, bajo el peso de la codicia de hombres como los Lagunes y los Fuentes. Se lavó el rostro con agua fresca del pozo, sintiendo que cada gota era un bautizo de voluntad para enfrentar lo que estaba por venir en los juzgados. Las niñas estaban pálidas, con esa mirada vidriosa que tienen los pequeños cuando comprenden que el mundo de los adultos es una jungla donde no siempre gana el que tiene la razón. Consuelo las abrazó con una fuerza que buscaba transferirles la seguridad que ella misma estaba luchando por mantener a flote en medio de tanta hostilidad externa. Les habló en voz baja, asegurándoles que las paredes de adobe de Rodrigo Montoya Vega eran más fuertes que cualquier amenaza lanzada desde el lomo de un caballo por hombres cobardes. Sabía que el impacto de la traición de Aurelio todavía sangraba en la memoria de Esperanza, quien buscaba en el rostro de su madre una señal de que esta vez no serían expulsadas a la lluvia. Cada noche se volvía una vigilia de sonidos, donde el crujir de la madera o el aullido del coyote eran interpretados como los pasos de un enemigo que no descansaba en su afán de despojo. Días después, el licenciado Salinas la recibió en su despacho con una noticia que puso a prueba la templanza de Consuelo ante la maquinaria burocrática que protegía a los caciques locales. El juez de distrito, un hombre con fama de comer en la misma mesa que los Lagunes, había rechazado la validez de los testimonios orales, exigiendo pruebas físicas que vincularan la caja encontrada con la familia Montoya. Salinas le explicó que la estrategia de los abogados contrarios era dilatar el proceso hasta que la falta de recursos obligara a Consuelo a aceptar el pago ínfimo y desaparecer en el olvido. Ella escuchó con los labios apretados, comprendiendo que la justicia de los hombres era un laberinto diseñado para que los pobres se perdieran en sus pasillos antes de encontrar la salida. Le entregó al abogado un mechón de cabello y una medallita de plata que encontró en el fondo del baúl, objetos mínimos que eran los últimos restos de humanidad de un hombre despojado.
El apoyo de la comunidad comenzó a manifestarse de manera subterránea, como un río que fluye bajo la arena del desierto, esquivando la mirada vigilante de los hombres armados de Gaudencio. Nicolasa se encargaba de llevar chismes cargados de advertencias y trozos de información sobre los movimientos de los lagunes, creando una red de protección silenciosa entre los desposeídos de Zacatecas. Algunos trabajadores de las fincas vecinas, cansados de las humillaciones y los pagos retenidos, dejaban pequeños suministros de comida o leña cerca de los límites del rancho durante la madrugada. No era un movimiento heroico ni ruidoso, sino la solidaridad del miedo compartido, una alianza de quienes sabían que el triunfo de Consuelo era también la redención de sus propios agravios históricos. Ella aceptaba estos gestos con una gratitud muda, sintiendo que el peso de su aislamiento comenzaba a aligerarse gracias a la voluntad de otros que también buscaban justicia. En la intimidad de la casa, el pequeño Rodrigo crecía con una vitalidad que parecía absorber la energía de la propia tierra, un recordatorio constante de por qué valía la pena cada sacrificio y cada noche de insomnio. Consuelo lo miraba mientras dormía y sentía que el arriero Rodrigo Montoya Vega finalmente encontraba descanso a través de esa nueva vida que llevaba su nombre en el mismo lugar de su tragedia. A veces, el silencio de la estancia se volvía tan profundo que ella podía jurar que sentía una mano invisible sobre su hombro, un aliento de paz que la reconfortaba en los momentos de debilidad extrema. No era una presencia aterradora, sino la gratitud de un alma que ya no se sentía sola en la oscuridad del olvido, un vínculo sobrenatural basado en la resistencia mutua frente al despojo. La pequeña Rosario también sonreía más a menudo, asegurando que el hombre de abajo ahora le cantaba canciones que el viento traía desde el Cerro del Camaleón. La traición de Aurelio Fuentes volvía a su mente no como un dolor agudo, sino como una lección de amargura que le permitía desconfiar de cualquier palabra suave que viniera de los hombres con poder. Recordar la letra redonda de Dolores Ibarra en aquel sobre perfumado era el combustible que mantenía encendido el fuego de su rabia contra la hipocresía que gobernaba Zacatecas. Se preguntaba si su antiguo marido, allá en el norte, alguna vez sentía el peso de la vergüenza al imaginar a sus hijas a la deriva en un rancho que él mismo despreciaba. Ese hombre no era más que una cáscara vacía, un desecho de voluntad que prefirió la huida al honor, y ella se sentía extrañamente liberada de haber perdido a alguien tan insignificante en su nueva geografía de lucha. Aurelio jamás sabría del secreto que Consuelo custodiaba bajo sus pies, pues su alma era demasiado pequeña para comprender la grandeza de una verdad enterrada por el tiempo. La urgencia por reparar la estructura de la casa antes de que las lluvias de verano llegaran con su furia de inundación se convirtió en su principal preocupación física durante esas semanas de junio. Consuelo trabajaba hasta que las sombras de los mezquites se alargaban sobre el patio, tapando los huecos del techo con trozos de lámina vieja y paja seca para proteger a sus hijos de la humedad. Cada martillazo o remiendo era un acto de fe en que el rancho seguiría siendo su hogar, a pesar de las presiones legales y las amenazas de expulsión que llegaban desde el pueblo. La tierra le brindaba el barro necesario para sellar los adobes, un contacto íntimo con el suelo que le recordaba que ella ahora era parte de ese paisaje, una criatura de Zacatecas que no se movería por más fuerte que soplara el viento del norte. Esperanza la imitaba en todo, aprendiendo que la firmeza de una mujer se mide por su capacidad de reconstruir lo que otros intentaron derribar con indiferencia. Sin embargo, un nuevo aviso del juzgado llegó al mediodía, informando que una comisión del ayuntamiento vendría a inspeccionar los límites de la propiedad para evaluar un reclamo de utilidad pública hecho por los lagunes. Era una escalada directa, un intento de usar el poder del Estado para rodear su resistencia mediante un tecnicismo legal que podría dejarla sin el acceso al agua del pozo trasero. Consuelo apretó el papel contra su pecho, sintiendo que el nudo en su garganta se transformaba en una determinación fría y cortante como el filo de una navaja recién afilada.
Sabía que el tiempo de las palabras amables se había terminado y que debía prepararse para un enfrentamiento donde la ley del más fuerte intentaría una vez más aplastar la verdad de los desposeídos. Miró el horizonte y vio que las nubes se agrupaban nuevamente sobre el Cerro del Camaleón, presagiando que la tormenta definitiva estaba por desatarse sobre el rancho de Rodrigo Montoya. La comisión del ayuntamiento llegó al rancho un jueves por la mañana, cuando el calor ya comenzaba a ondular sobre el suelo de tierra como un espejismo de mala fe. Eran 3 hombres de trajes grises y sombreros rígidos, que traían consigo instrumentos de medición y una soberbia que no cabía en el pequeño patio de la casa. Consuelo los recibió en el umbral, cargando al pequeño Rodrigo, mientras Esperanza y Rosario observaban desde la penumbra de la habitación principal con ojos llenos de una desconfianza antigua y legítima. No hubo saludos cordiales, solo el despliegue de documentos oficiales que pretendían redefinir los límites de la propiedad para beneficio de los intereses de Gaudencio Lagunes. La mujer sentía que el aire se volvía irrespirable ante la presencia de aquellos burócratas encargados de legalizar el despojo. Uno de los agrimensores, un sujeto de ojos acuosos y aliento a tabaco barato, comenzó a clavar estacas en el sector del pozo, alegando que esa fuente de agua no pertenecía al registro original. Consuelo apretó al bebé contra su pecho, sintiendo cómo el desprecio de los hombres la envolvía como una capa de polvo pegajoso y humillante. Le advirtieron que la ley era un instrumento de orden y que su presencia allí era un inconveniente que el progreso de la región no podía seguir tolerando sin consecuencias legales graves. Ella no retrocedió, manteniendo la frente en alto, mientras veía cómo marcaban con tiza las piedras que ella misma había limpiado para proteger su hogar del olvido. La injusticia humana se manifestaba en cada gesto técnico, en cada medida tomada con la intención de asfixiar su resistencia mediante un frío tecnicismo legal. El esfuerzo de mantenerse de pie bajo el sol implacable le provocó a Consuelo un espasmo de agotamiento físico que se manifestó como una presión punzante en la base del cráneo. Sintió que la fatiga acumulada de tantos meses de batalla silenciosa se concentraba en sus piernas, que temblaban bajo el peso de su propia determinación de mujer sola. Era una sensación de fragilidad extrema, un colapso inminente de sus fuerzas que la obligaba a buscar apoyo en la pared de adobe para no desvanecerse ante los ojos burlones de los oficiales. Sin embargo, la voluntad de proteger el futuro de sus hijos era una llama que consumía cualquier asomo de debilidad corporal antes de que el enemigo pudiera detectarla. Se mordió el labio inferior, saboreando la sequedad de la tarde, mientras esperaba que el asedio técnico de la comisión llegara a su inevitable final. Nicolasa apareció en la loma al atardecer, trayendo noticias de que el licenciado Salinas había logrado que un inspector de la capital del estado se interesara en las irregularidades del registro de 1902. La anciana le explicó que el apoyo de la comunidad, aunque silencioso, estaba empezando a erosionar la impunidad de los Lagunes en las oficinas del gobierno central. Muchos campesinos desposeídos habían empezado a contar sus propias historias de robo y violencia, inspirados por la firmeza inquebrantable de la mujer que habitaba el rancho maldito de Rodrigo Montoya. Consuelo escuchó con una gratitud que le aligeró el peso de la soledad, comprendiendo que su batalla ya no era solo por un techo, sino por la dignidad de toda una región pisoteada. La alianza entre los marginados era un río subterráneo que finalmente empezaba a brotar a la superficie de la justicia. Movida por las indicaciones precisas que encontró en los mapas del baúl, Consuelo caminó hacia el límite norte de la propiedad, buscando el árbol de ramas curvas mencionado por el arriero. Entre la maleza seca y las piedras de cerro, encontró un viejo mojón de cantera que el tiempo y la codicia habían intentado ocultar bajo capas de olvido y tierra roja. El símbolo grabado en la piedra coincidía exactamente con el sello de los documentos de propiedad legítima, una prueba física que los agrimensores del ayuntamiento habían ignorado deliberadamente durante la inspección matutina. Consuelo acarició la piedra fría,
sintiendo que aquel hito era un testigo mudo de la verdad que los Lagunes habían intentado borrar del mapa de Zacatecas. La tierra volvía a hablarle, brindándole las armas necesarias para enfrentar a quienes creían que el silencio de los muertos era su mayor cómplice de impunidad. Esa noche, la pequeña Rosario se sentó en el rincón del rectángulo oscuro y comenzó a tararear una melodía que no pertenecía a ninguna canción conocida por Consuelo en su vida anterior. La niña aseguraba que el hombre de abajo estaba contento, porque el nombre de Rodrigo volvía a sonar fuerte en la casa, alejando las sombras de la amargura histórica. Consuelo ya no intentaba corregir las fantasías de su hija, aceptando que el rancho poseía una sensibilidad que trascendía la lógica simple de los hombres vivos y sus ambiciones terrenales. El silencio de la estancia se sentía ahora como una presencia nutricia, una quietud que envolvía la cuna del bebé con una protección que el marido que huyó nunca supo brindar. En la profundidad de la noche, el rancho de Rodrigo Montoya Vega parecía estar respirando al unísono con la pequeña familia que había decidido quedarse a pesar del miedo. El licenciado Salinas llegó 3 días después con noticias que hicieron que el corazón de Consuelo recuperara un ritmo de esperanza real y tangible frente a la maquinaria judicial. Un tribunal superior en la capital había emitido una orden de suspensión provisional de cualquier acto de deslinde o construcción dentro de los límites reclamados por la viuda de Fuentes. Era la primera victoria legal concreta, un respiro necesario que impedía a Gaudencio Lagunes avanzar con su plan de asfixia territorial mediante el control del pozo y las tierras fértiles. Salinas le advirtió que el camino todavía era largo y peligroso, pero que la legitimidad de las escrituras rescatadas del polvo estaba empezando a imponerse sobre la soberbia de los caciques. Consuelo firmó los documentos con una determinación que el abogado no dejó de admirar, reconociendo en ella la madera de los verdaderos constructores de justicia rural. La traición de Aurelio Fuentes volvía a su memoria ocasionalmente, pero ya no como una herida abierta, sino como la ceniza de un incendio que finalmente se había extinguido por completo. Recordar la cobardía de aquel hombre que la abandonó embarazada le permitía valorar aún más la soledad soberana que ahora habitaba con sus 3 hijos bajo el sol de Zacatecas. Aurelio había buscado la comodidad de una mentira perfumada, mientras ella había encontrado la verdad sólida de la tierra y la memoria de un arriero injustamente borrado. Ese hombre insignificante jamás comprendería que al expulsarla de su vida, le había entregado paradójicamente la llave de su propia libertad y grandeza de carácter. Consuelo acariciaba la frente de su hijo Rodrigo y sentía que el destino se había burlado de la pequeñez de los Fuentes para favorecer la redención de una causa mayor. Las reparaciones en la casa continuaban con una urgencia dictada por la proximidad de las tormentas de verano que solían azotar la región con una furia de granizo e inundación. Consuelo reforzaba las vigas del techo con la ayuda de Esperanza, enseñándole a su hija mayor que la firmeza de un hogar se construye con la paciencia de quien no teme al trabajo físico. La casa de adobe, aunque vieja, estaba volviendo a latir con la energía de una familia que se negaba a ser una cifra más en la geografía de los desposeídos. Cada grieta sellada con barro fresco era un compromiso renovado con la permanencia en ese sitio que el mundo entero había decidido evitar por miedo a las sombras. Consuelo sentía que el rancho la reconocía como su dueña legítima, brindándole la solidez necesaria para resistir los embates de quienes buscaban despojarla de su nueva identidad de mujer soberana. Un cielo de nubes color de amenaza comenzó a agruparse sobre el Cerro del Camaleón al caer la tarde, presagiando que la tormenta definitiva estaba por desatarse sobre el llano. El viento del norte traía consigo el olor a ozono y a tierra mojada, un aroma de cambio que Consuelo respiró con una mezcla de ansiedad y resolución profunda frente al horizonte. Sabía que el enfrentamiento final con Gaudencio Lagunes no sería solo en los tribunales, sino una prueba de nervios donde la naturaleza también jugaría su parte en el destino del rancho. El silencio del lugar se volvió repentinamente eléctrico,
una quietud cargada de presagios que obligaba a los animales a buscar refugio antes de que la primera gota de lluvia tocara el polvo. Consuelo entró a la casa, trancó la puerta de madera y se preparó para defender su verdad contra la oscuridad que ya empezaba a devorar el mundo exterior. El estruendo del cielo zacatecano no era solo el anuncio de la lluvia, sino el rugido de una verdad que ya no podía permanecer bajo el peso de la cal y el olvido. Consuelo observó desde la ventana cómo los relámpagos iluminaban el cerro del Camaleón, convirtiendo la noche en un día breve y violento que revelaba la solidez de sus muros de adobe. En ese cuarto donde la traición de Aurelio Fuentes había intentado marchitar su alma, ahora florecía una determinación que ni la tormenta más feroz podría arrancar de raíz. Ella abrazó a sus 3 hijos, sintiendo que el calor de sus cuerpos pequeños era el único refugio necesario frente a la oscuridad que devoraba el mundo exterior. El viento golpeaba con furia, pero la casa de Rodrigo Montoya Vega ya no gemía de dolor, sino que parecía respirar con la fuerza de quien ha recuperado su nombre. La fatiga de los meses de lucha se manifestó en sus hombros como una carga de piedras invisibles, pero Consuelo se mantuvo firme mientras el pequeño Rodrigo dormía con la paz de los inocentes. Sintió que el cansancio fisiológico la invadía, un espasmo de agotamiento que le nublaba la vista y le recordaba la fragilidad de su propia carne ante la inmensidad del desierto. No era el miedo lo que la mantenía despierta, sino la urgencia de asegurar que la herencia rescatada del lodo fuera el cimiento de una vida sin humillaciones para su descendencia. Cada gota de agua que se filtraba por el techo era una batalla que debía ganar antes de que la humedad dañara los documentos de 1899. Su cuerpo pedía tregua, pero su voluntad de madre era un fuego que no conocía el descanso ni la rendición ante la injusticia. Al amanecer, la llegada del inspector federal enviado desde la capital marcó el punto de quiebre definitivo en el asedio judicial que Gaudencio Lagunes había orquestado contra la viuda. El funcionario, un hombre de leyes con la mirada limpia y el gesto serio, examinó las escrituras originales y el mojón de cantera que Consuelo había defendido con su propia existencia. El fraude de 1902 quedó al descubierto ante la evidencia física de un derecho que nunca debió ser ignorado por la ambición de los poderosos locales. Consuelo escuchó la sentencia de legitimidad con una calma que sorprendió a los presentes, pues ella ya sabía que la tierra la había reconocido como su dueña, mucho antes de que un juez firmara el papel. La victoria no era solo un triunfo de tierras, sino la restauración de la dignidad de un hombre al que intentaron borrar del mapa de Zacatecas. La noticia del fallo judicial se extendió por el pueblo como un bálsamo de esperanza para quienes también habían sufrido el despojo silencioso de los caciques durante décadas de impunidad. Los Lagunes se retiraron hacia la oscuridad de su propia vergüenza, comprendiendo que ni todo el dinero de la región podría comprar el silencio de una mujer que había encontrado su voz en el desierto. Consuelo recibió las felicitaciones con la sobriedad de quien sabe que el verdadero honor se construye con el trabajo diario y no con los aplausos pasajeros de la gente del pueblo. Nicolasa sonreía desde la loma, reconociendo en la firmeza de su vecina la redención de una historia que ella misma había guardado con miedo durante más de 20 años de secreto. El rancho maldito había dejado de ser una zona de miedo para convertirse en el epicentro de una nueva justicia rural basada en la verdad. A veces, en la quietud de la tarde, el recuerdo de Aurelio Fuentes volvía a su mente como el rastro de un mal sueño que el sol de junio se encargaba de disipar rápidamente. Consuelo se preguntaba si aquel hombre cobarde alguna vez sentía el peso de la ausencia de sus hijas o el vacío de un hijo al que nunca llegaría a estrechar entre sus brazos. Él había elegido la comodidad de una traición perfumada, mientras ella había encontrado la solidez de la tierra y la lealtad de una memoria que no conocía el olvido. Aurelio no era más que un desecho de voluntad, una cáscara vacía que se perdió en el norte buscando una felicidad que nunca podría alcanzar
cargando con tal deuda moral. Ella lo perdonó no por generosidad, sino para liberar su propio corazón de la última cadena que la ataba a un pasado de miseria emocional y abandono. Rosario seguía sentada en el rincón del secreto, pero sus palabras ya no hablaban de frío ni de hombres que no podían dormir en las profundidades de la casa de adobe. La pequeña aseguraba que el arriero Rodrigo Montoya Vega finalmente caminaba libre por los campos, vigilando los cultivos que ahora brotaban con una vitalidad que desafiaba la aridez de Zacatecas. Consuelo aceptaba estas historias con una sonrisa tranquila, comprendiendo que el rancho poseía una sensibilidad que trascendía la lógica de los hombres vivos y sus ambiciones materiales. El silencio de la noche ya no era espeso ni amenazante, sino una manta de paz que protegía los sueños de Esperanza y Rosario mientras crecían bajo un techo que ya no temía a la lluvia. En la profundidad de la estancia, el aire olía a albahaca y a tierra bendecida por la verdad de una madre soberana y firme. La transformación del rancho fue el testimonio vivo de que la dedicación puede curar las heridas más profundas infligidas por la negligencia y la codicia desmedida de los hombres poderosos. Consuelo reparó cada muro y plantó árboles frutales que algún día darían sombra a sus nietos, asegurando que la herencia de dignidad fuera el legado más valioso de su descendencia. Esperanza se convirtió en su mano derecha, aprendiendo que la fuerza de una mujer no reside en los gritos, sino en la paciencia inquebrantable de quien sabe esperar el tiempo de la cosecha. Rosario, con su mirada profunda, seguía siendo la guardiana del espíritu del lugar, recordándoles a todos que la tierra guarda secretos que solo los corazones puros pueden descifrar con amor. La pequeña familia Silva Vargas ya no era una paria, sino el pilar de una comunidad que aprendió a no callar ante el atropello. El pozo trasero brindaba agua con una generosidad que los vecinos calificaban de milagrosa, permitiendo que los cultivos de Consuelo fueran el sustento de la región durante las épocas de sequía severa. Ella compartía su abundancia con quienes antes le habían negado un saludo, demostrando que la verdadera riqueza no reside en las monedas enterradas, sino en la capacidad de extender la mano al prójimo. La ganancia de los lagunes, basada en el despojo de Rodrigo, se había evaporado ante la fuerza de una administración honesta y un trabajo que buscaba el bien colectivo sobre el lucro egoísta. Cada surco en la tierra era una oración de gratitud hacia el arriero que dejó su secreto bajo el suelo, para que una mujer traicionada pudiera encontrar su propio camino. El rancho de Rodrigo Montoya Vega era ahora un faro de esperanza en medio de la inmensidad polvorienta de Zacatecas. La justicia final no llegó con ruidos de guerra, sino con la quietud de una tarde de diciembre, en la que Consuelo firmó los títulos definitivos de propiedad ante el notario. El pequeño Rodrigo, que ya daba sus primeros pasos por el patio, fue el testigo mudo de un acto que cerraba un ciclo de dolor abierto, décadas atrás por la mano del hombre. Ella miró el horizonte y sintió que el viento del norte ya no traía amenazas, sino el susurro de una paz que se había ganado a pulso contra la tormenta social. No necesitaba el apellido Fuentes para ser respetada, ni la protección de un marido para ser soberana de su propio destino y del de sus 3 hijos pequeños. La tierra le pertenecía porque ella le pertenecía a la tierra, un vínculo sagrado que ninguna traición humana podría volver a romper jamás en esta vida. Al final de la jornada, Consuelo se sentaba en la baranda con el bebé en brazos, viendo cómo el sol se ocultaba tras el cerro del Camaleón con una belleza melancólica y eterna. Las niñas jugaban cerca de la lápida simbólica que había colocado en el rincón del secreto, honrando la memoria de quien le brindó un hogar cuando todo el mundo le cerró las puertas. La historia de la viuda traicionada, que fue llamada por el silencio, terminó convirtiéndose en la leyenda de una mujer que tuvo el coraje de escuchar lo que otros preferían ignorar por miedo. El desierto de Zacatecas guardaba su secreto, pero ella lo había transformado en una verdad que alimentaría a generaciones de hombres y mujeres libres de la codicia de los caciques. Consuelo Vargas respiró hondo,
cerró los ojos y por primera vez en muchos años sonrió con la tranquilidad de quien finalmente ha llegado a casa. ¿Y tú? ¿Has visto una injusticia así donde vives? Cuéntanos en los comentarios.